Hola, ¿qué tal, prisioneros? ¿Cómo están? De nueva cuenta por acá con ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, aparte de nuestras mamás, en esta ocasión con un tema que traemos que está ya no tan calientito como creíamos que estuviera. Ya se pasó un poquito de tiempo, pero no quisimos dejar ahí de pasar la oportunidad de lo que fue el Día de Muertos y el Halloween para hablar de la saga Castlevania, los videojuegos de terror que sacudieron al mundo. Así que en esta ocasión les traemos el tema de la famosa polémica de si los videojuegos son malos, son buenos y sobre todo si conducen o generan violencia, ¿no? Recientemente, aquí en nuestro país, que es México, una de nuestras figuras más importantes, hizo una declaración que es derivada curiosamente de una situación chusca que nosotros platicábamos en uno de los primeros episodios cuando hablamos del Nintendo, el Nintendo Entertainment System. Algo que estábamos recordando ahí con mucha gracia es que a partir de la popularización del Nintendo, el NES, es que se tiende a llamarle o asociar a casi todos los videojuegos como Nintendo, ¿no? Y mucha de la vieja escuela, muchas generaciones que no trascendieron en lo que fue Nintendo, PlayStation, Xbox, se quedaron por vieja costumbre decirle Nintendo a prácticamente todo lo que tiene que ver los videojuegos, ¿no? Entonces uno de los mandatarios en México que se dedica a hablar todos los días de temas diversos, eh, derivado de un caso que se tuvo en México de un intento de secuestro a través del uso de una plataforma de videojuegos cruzada. Pues ya ven que hoy en día te puedes meter a jugar por chat y puedes hablar con muchas personas en casi cualquier sistema en línea, llámese Nintendo, llámese PlayStation, llámese Xbox en la nube, en PC, etcétera. Entonces hubo por ahí un intento y pues bueno, pues al presidente, como mucha gente grande, se le ocurre salir a decir que queridos padres, alejen a sus hijos de los videojuegos. Bueno, no dijo los videojuegos, digo particularmente del Nintendo, porque esto puede llegar a generar afectaciones, situaciones de violencia, etcétera. Y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados, solo viendo el Nintendo. Es fundamental la comunicación entre los niños. Se han creado mecanismos ahora donde tienen juegos de Nintendo y participan uno, dos, tres, no se conocen, no se ven. ¿Y qué contenidos? ¿Quién analiza los contenidos de esos juegos? Mucha violencia. Y además lo saben los papás, las mamás, no hay comportamientos normales ya en muchos niños por tanto tiempo. Entonces esto desató un boom, como es la cosa más normal en México, cada que alguien dice algo chistoso o cada que alguien tiene una desgracia, porque dicen que a los mexicanos como nos encanta burlarnos de nosotros mismos y de nuestras propias desgracias, se desata una ola de situaciones que pues aquí normalmente en nuestro país le llamamos el tren del mame, ¿no? O sea, es algo que se pone de moda, se atasca las redes sociales de memes, de burlas, gente a favor, gente en contra, y pues bueno, este mandatario pasa a ser famoso por pues echarle la culpa a Nintendo, así tal cual, ¿no? Les digo, contextualizando un todo, lo que pudiera ser el que se está expuesto a esto, como pues Nintendo, así como tal, como les decíamos en el primer capítulo. Es por eso que el día de hoy y en este episodio les traemos este tema debate con una gran diversidad de opiniones, con una línea de investigación que se trae en, en, en materia de que los videojuegos son causa de violencia. ¿Ustedes qué piensan? Bienvenidos. Sí, de hecho, más que nada, a pesar de que nosotros somos gamers, que nos encantan los videojuegos, no somos expertos, simplemente damos nuestra opinión, aparte de que hacemos una investigación de lo que hay muchos expertos que dicen a favor, tanto a favor como en contra. Y ya cada quien hace su propia, o tiene su propia decisión, ¿no? Ah, ¿Qué beneficios tienen los videojuegos? Pues más allá de la controversia y los prejuicios, sin aval científico, existen numerosas evidencias de los beneficios psicológicos que ofrecen los videojuegos. Se sabe hasta el momento que los videojuegos son herramientas potentes para entrenar nuestro cerebro, una actividad que se asemeja al entrenamiento físico, activando neuronas espejo. Un grupo de investigadores desarrolló una serie de prácticas de videojuegos para incrementar el éxito escolar en niños. Estudios recientes indican que los videojuegos mejoran capacidades del lóbulo frontal que se vinculan particularmente al procesamiento de la atención y las funciones ejecutivas
Y básicamente estas capacidades son muy útiles para planificar, decidir, juzgar moralmente, entre otras. Ah, con el lóbulo frontal reconoces el bien del mal y evitas hacer tonterías. Entonces, básicamente, si lo estás entrenando, es como una muy buena ayuda, ¿no? Para saber qué está bien o qué está mal, aunque estés jugando a ser el malo, pero sabes que estás siendo el malo, ¿no? Es una parte decisiva en el juego. Francisco. Hola, ¿qué tal a todos nuestros prisioneros? Aquí Panchi Galabla. Y bueno, en esta ocasión, ya lo mencionaba Edwin, pues tratamos de establecer y vamos a tratar de ser los más neutros. Hay opiniones que hablan positivamente de los videojuegos, ya Cocatron nos hace una que es muy válida, y también hay cuestiones, pues también que de una u otra manera hay una balanza del otro lado, es decir, la negatividad en los videojuegos. Antes de empezar, yo sí quiero mencionar que este tema pues no es reciente, o sea, sí, ya decía Edwin que todo empezó porque hace unas semanas, este episodio está llegando a ustedes en el 6 de noviembre del 2021 y hace unas semanas atrás precisamente se calentaron las aguas ya por las declaraciones hechas. Sin embargo, es algo que desde 1976 había un videojuego de arcade llamado Dirt Race, donde era tú como jugador tenías un carrito y ibas atropellando gremlins. Desde entonces hay una polémica, pasando por juegos como Missile Command, que lo platicamos un poquito con que fue con lo que Atari se hizo famoso, Pac-Man, y así juegos como Centipede y otros más, pues tenían cierta carga que hoy en día evidentemente no son tan violentos, pero tuvo ahí mucha renombre en los principios de los 80. También recordar que en los 90, eso lo vimos los chavorrucos que estamos aquí en Calabozo Geek hablándoles, que precisamente fue con Street Fighter y sobre todo con Mortal Kombat. O sea, Mortal Kombat de hecho fue el que generó la mayor polémica y hay muchos, van a encontrar ustedes en YouTube, en documentales, pues como se hizo mucha labor en contra de este videojuego. La realidad es, hablando de Mortal Kombat, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Super Nintendo vimos que del arcade se hizo un port a lo que es Super Nintendo y fue muy exitoso? Sin embargo, quiero mencionar eso como antesala a lo que les voy a platicar, es que Mortal Kombat, cuando salió para Sega, o sea, tú lo jugabas para Sega Genesis o Sega Master System y no tenía sangre. Sin embargo, si tú ponías un cheat code, que pueden buscar ahí en las redes, podías activar todos los fatalities, toda la sangre y tuvo mucho más volumen de ventas en Sega que en Super Nintendo. Evidentemente, esa polémica de la violencia y la sangre creo que fue lo que más le hizo el boom. Posteriormente, ya en la época de los 2000, empiezan a haber juegos con temática más madura. También lo hablamos en el capítulo anterior un poquito acerca de lo que eran los juegos de miedo, como ya al tener una temática más madura, más adulta, pues empiezan a adquirir nuevos, pues le empiezan a dar nuevas características cada vez más violentas. Ahora, en realidad es que todo este boom se disparó hace una década, en el 2010, cuando juegos como Grand Theft Auto, que ya existían versiones anteriores, pero bueno, ya una versión mucho más explotada, empiezan a salir, en donde ya evidentemente el crimen empieza a tener el principal, pues digamos los objetivos principales están enfocados a lo que es hacer fechorías, también juegos donde ya eran gráficamente muy explícitos, no tanto en el tema de gore o cosas así, sino explícitos en que eran más reales, juegos como Medal of Honor, Call of Duty, Assassin's Creed, God of War, pero sobre todo en la serie de Call of Duty, que en lo personal yo soy muy fan de esta serie, pues empieza a haber ciertas situaciones un poquito más intrínsecas con la violencia y allá precisamente empieza a haber un poquito más de presión social para establecer qué pasa con los videojuegos. Tanto es así que, por ejemplo, hay citas, por ejemplo, Westman mencionaba que los efectos hallados en los videojuegos, hay una correlación precisamente de los efectos de violencia, como por ejemplo la correlación entre fumar cigarrillos y contra el cáncer de pulmón, o sea, hay una relación intrínseca, no tan evidente, pero que suele pasar, ¿no? Entonces, casi en esa época empezaban a establecer que la violencia era precisamente factor de los videojuegos para tener causas muy problemáticas. De hecho, chavos rucos, no sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos nosotros pues en la preparatoria, se hizo muy famoso el caso de la masacre en la escuela de Columbine, en donde unos chavos
que pues iban ahí con sus gabardinas y todo, pues hicieron hay un destrozo en su preparatoria, en Columbine, y fue atribuible inmediatamente a los videojuegos. ¿Por qué? Porque los chicos que hicieron esta tragedia jugaban Doom, que A también mí fue me uno de los tocó juegos la más atribución famosos. a Adelante. Marilyn, a mí me tocó la atribución a Marilyn Manson, fíjate. Yo esta versión que estás platicando no la conocía. Y yo iba a platicar de ese caso, pero en el contexto de la música. A mí me tocó el documental, no sé si todavía existe en el cable, un canal que se llamaba A&E. Pasaban documentales sobre crímenes del pasado, sobre casos de la corte no cerrados. A&E. Se llegó a llamar A&E Mundo este canal. Les digo, no sé si todavía existe, yo hace años que no tengo cable. Y a mí me tocó la atribución de esta masacre directamente a Marilyn Manson. Pero a ver, platícanos, termínanos de platicar, que le echan la culpa a los videojuegos de esta masacre y ahorita te doy la versión que yo vi. De hecho, algo que no mencionas sí es cierto de Marilyn Manson. Inclusive hay una canción de Eminem, que es un rapero que todo el mundo debe de conocer, y si no los conocen es que son demasiado jóvenes, pero evidentemente nosotros como chavorrucos que crecimos con Eminem, y hay una canción precisamente de Eminem donde menciona, haciendo la traducción propia, donde menciona que le echan la culpa a Marilyn, y dice, ¿dónde estaban los padres, no? Pero bueno, acá hay algo importante. Sí es cierto lo de Marilyn Manson, pero también hubo una conciliación ahí, digamos, de que los videojuegos fue parte de un efecto negativo que pasó sobre esos chicos, que claro, que si ustedes se meten en el tema de Columbine, van a encontrar que hay un trasfondo todavía un poquito más, que los mismos videojuegos. Ahora, a lo mejor seguimos platicando con Columbine, pero quiero ir precisamente a todo este pequeño prefacio que les acabo de hacer, va a que buscando precisamente en ese trabajo encontré solamente 4 aproximaciones teóricas. Con aproximaciones teóricas me quiero decir que sí son tratados científicos basados en documentación y demás, pero no se pueden concluir como una evidencia real y que realmente se cumplen esos patrones. Es decir, una aproximación teórica en ese tema es un tratado evidentemente científico basado en estudios generalmente empíricos, donde generan ciertas hipótesis que pueden ser como consecuencia de los videojuegos. Y digamos voy a hablar 4 aproximaciones teóricas. Eso no quiere decir que sea como tal, y ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, las aproximaciones teóricas dicen lo siguiente. Sherry en el 2001 menciona que el uso de los videojuegos puede conducir al comportamiento agresivo. Es la teoría del aprendizaje social. Dicha teoría plantea que el comportamiento es aprendido a través de la observación e imitación del comportamiento de los otros, quienes, quienes constituyen genuinos modelos sociales. En breves palabras, Sherry menciona que los videojugadores, obviamente al ver la acción que cometen los personajes en el juego, precisamente pues traspolan este comportamiento a lo que ven, ¿no? El segundo Imitan. imitan. El segundo modelo se le llama el mecanismo de priming o activación de redes neoasociativas. Y en el caso de los videojuegos, la teoría del efecto de priming sugiere que la exposición de contenidos violentos activará una serie de nodos asociativos con la violencia y la agresividad. En breves, tú ves tanta violencia, vas a activar en tu cerebro esos nodos y por ende te vas a convertir en una persona violenta. El tercer punto dice que los videojuegos están constituida por un modelo llamado arousal o de alerta. Esto viene precisamente de un estudio que hizo Tannenbaum y Silman en 1975 y básicamente dice que a medida de que estás en constante alerta, o sea, supongamos que estás en juegos, hablábamos los juegos de Silent Hill, ¿no? Que son juegos que estás en constante alerta y que de repente, ¡pum!, aparece ahí un enemigo, o por ejemplo el de Nemesis 3, que como decía Cocatron, está Stores y te viene siguiendo, estás en un constante alerta, lo que estás generando precisamente es esos sentimientos, o más bien esa parte primitiva de tu cerebro, que es la lucha o la huida, y precisamente eso genera ahí un efecto evidentemente violento en el individuo. Y la cuarta teoría menciona que realmente los videojuegos, y eso es creo una teoría favorable, hacen un efecto de catarsis. Según los autores, mencionan que cuando los individuos están bajo fuertes situaciones de estrés,
pueden descargar sus sentimientos agresivos precisamente haciendo esa representación ficticia en los videojuegos. Es decir, es un efecto que, contrario a lo que acabamos de ver en las 3 teorías anteriores, que una persona que está en estrés o está en una situación o inclusive tiene temas de violencia y que no le está permitido exteriorizar esa agresividad en el mundo real, pueda acudir a los videojuegos como haciendo ese efecto de catarsis, es decir, descarga toda esta temática que tiene y lo permite hacer porque, bueno, los videojuegos, digamos, este modelo se lo permite, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, las 4 aproximaciones teóricas, pero vamos, esas aproximaciones teóricas no constituyen algo que realmente tenga que ser. Y solamente me gustaría mencionar en cuanto a la violencia, un pequeño textual de un documento académico, que igual toda la información la haremos llegar ahí en la descripción del podcast, pero dice, según esto, en el 2000 Anderson y Dill dicen, cada vez que las personas juegan videojuegos violentos, repiten scripts agresivos que enseñan y refuerzan la vigilancia hacia los enemigos. Por ejemplo, los sesgos de percepción hostiles, acciones agresivas contra los otros, expectativas de que los otros se comportan agresivamente, actitudes positivas frente al uso de la violencia y creencias de que las soluciones agresivas son efectivas y apropiadas. Más aún, es muy probable que la exposición repetida a escenas gráficas de violencia sea desensibilizante. Los jugadores de videojuegos de largo plazo pueden volverse más agresivos en sus perspectivas, sesgos de percepción, actitudes, creencias y comportamientos de lo que eran antes de la exposición reiterada o de lo que habrían sido sin esta exposición. Entonces, según este estudio, menciona que sí, hay atenuantes que cuando están bajo uso de muy gráfico, muy violencia, a una exposición muy grande, pues obviamente sí hay ciertos cambios en los patrones de los individuos. Sin embargo, creo que aquí hay algo muy importante mencionar. Dice cuando son exposiciones reiteradas, ¿no? O sea, es decir, demasiado tiempo estando en los videojuegos, entonces dice que sí hay cierta problemática en cuanto a los videojuegos. Sin embargo, vuelvo a establecer, no hay nada concluyente en ese ámbito en cuanto que la violencia sea realmente, más bien los videojuegos sean un hincapié a que las personas se vuelven violentas. La realidad desde una apreciación muy personal es que el ser humano ya es violento desde sus inicios, o sea, es parte de su proceso evolutivo, ¿no? Entonces es algo que ya traemos, o sea, ya somos violentos, es cierto que... Yo digo, tiene su origen en otro lado, ¿no? Claro, A lo mejor hacia donde vas es a que es un tema circunstancial, en otras ocasiones es un tema detonante, ¿no? Es un tema detonante, como pudiera ser alguna otra situación, como las películas, por ejemplo, ¿no? fíjate que ahí, nada más como comentar rapidísimo, algo que leí en otro documento, menciona que, ¿qué onda con las películas, no? ¿Cuál es la diferencia entre las películas y los videojuegos? Lo que pasa es que las películas tú consumes el contenido. Sin embargo, es algo que ver con el efecto de catarsis. El hecho de que tú estés, y ese es un tema filosófico, el hecho de que tú juegues, te conviertes en el protagonista. Es como, por ejemplo, en el de Manhunt que platicamos la clase pasada. Tú te conviertes en el asesino. O sea, es decir, transfieres ese psique y no solamente lo ves, lo perpetúas, es decir, lo haces. Entonces, ahí hay un tema ahí, evidentemente no soy yo psicólogo, no soy yo psiquiatra, tampoco soy un neurocientífico, pero evidentemente ahí debe de haber algo, ¿no? Que el videojuego, ese es obviamente algo teórico, no hay no hay un estudio que te confirme que esto es efectivamente cierto, pero es parte de las teorías, ¿no? O sea, tú ves las películas y, por ejemplo, puedes estar viendo Jason cómo destripa todo a medio jovencito, pero no es lo mismo que tú seas Jason y te conviertes en el papel, según Que esto. bueno, en el caso de este particular de Jason, Jason es el malo de la película y te lo transmiten de esa manera. Ahora les voy a decir una cosa. Yo creo que si algo nosotros les podemos decir dejar en este podcast que le puede añadir valor a este polémico tema, sin ser científicos ni estudiosos en materia porque pues para eso hay gente que se dedica específicamente a esto, estadistas, por ejemplo,
Mm, lo que nosotros les podemos dejar es la parte de la experiencia. Yo estuve analizando mucho la parte de cuán influyentes han podido o llegaron a ser los videojuegos en lo que respecta a mí, mi familia núcleo cercano y mis amigos, ¿no? Estuve analizando casos, por ejemplo, quiénes eran los más locos, los más influenciables. Esa es una palabra que me gustó mucho que dijo Coca del programa pasado. Gente que es muy influenciable y por aquí ve una película, por aquí juega algún videojuego o se mete en un tema de anime, por ejemplo, y ya se está metiendo, se está entrando en el personaje, ya está imitando, es una persona muy influenciable, ¿no? Y yo, fíjense que realmente no logré encontrar en el círculo cercano que pudiera yo elaborar patrones como para decirles si ejercen una influencia o inclusive si han sido detonantes de una persona violenta, ¿no? Que por ejemplo, una persona ya conocida por ser violenta de externamente haya venido y haya utilizado el videojuego como detonante, ningún solo caso yo pude encontrar en el entorno social y en toda la larga historia que tengo involucrado indirecta o directamente con este tema de los videojuegos. Ahora, esto y que ya estamos cruzando el tema de las películas, que para mí es algo muy importante, yo particularmente creo que no se ejerce el mismo nivel de influencia desde una película al individuo como desde un videojuego al individuo. O sea, el videojuego tiende más a la fantasía, tiende más a colocar tu cerebro en un plano de la fantasía. La película no. O sea, la película, y más ya como vas y la vives en el cine, tiene la capacidad de inyectarte emociones, de inyectarte sensaciones, de hacer que te adentres en esa parte del sentimiento del personaje, ¿no? En el caso de Jason, digo, pues, o sea, ¿quién en su sano juicio, iba a salir a imitar a Jason? Y escuchen la palabra, en su sano juicio. Sin embargo, muchísimos casos de asesinos que ha habido en la historia que pues sí han salido precisamente imitando personajes, principalmente del cine, ¿no? Ahora ahí les va. A mí me tocó particularmente, por ejemplo, a los 7 años, fracturarme el brazo en 3 partes porque estaban de moda las películas de Rambo, ¿no? Entonces les digo, este ejercicio de recapitulación de cuán pueden influir las cosas sobre ti y traslaparse al mundo exterior, me sirvieron para reflexionar esa parte, ¿no? Estaban muy de moda las películas de Rambo, primero cuando tenía 7 años, y la verdad estábamos jugando, teníamos esas metralletitas de juguete, que cuando le jalabas le tenías que hacer así como de cuerda y tronaban, sonábamos todos los Te niños, recuerdo. y a mí se me hizo fácil en un barranquito de pastito así pachoncito, ¿no? Parecía, se me hizo fácil al lanzarme como Rambo se lanza en una barranca, así dando de vueltas con el arma en mano, ¿no? Se me hizo muy fácil lanzarme, caí encima de mi hombro y me lo disloqué en 3 partes, ¿no? Desde acá arriba, acá y los dedos. Es uno de los peores accidentes que he tenido en mi vida y la verdad es que traíamos la influencia de las películas, que es influencia que yo hasta hoy en día veo, por ejemplo, en los niños. O sea, terminan de ver una película de estas épicas de guerreros o de luchadores romanos o espartanos, no lo sé. Se meten un rato y al ratito están con sus muñecos recreando la escena y realmente llega a penetrar esa parte de influyentismo. Sobre todo cuando van a los juegos, cuando eres niño vas a los juegos y entre todos vieron la película, todos andan sintiéndose un pedacito de esto. Recién que llevé a mi hijo al parquecito, el juego de moda que ahorita traen los niños es el del calamar, ¿no? Juegan a que alguien cuenta y ya no me quedé más tiempo como a percatarme qué es lo que les pasa, ¿no? Cuando una de las niñas, que se supone que es la muñequita esta, se voltea. Entonces, creo que hay un nivel de influencia importante, sobre todo del cine, por encima de los videojuegos, porque en los videojuegos yo no encontré ningún caso sobre las personas vulnerables o influenciables, ¿no? Y la infancia para mí es un momento clave. Les digo, yo lo viví. Después de que estuvo la moda de Rambo, por ejemplo, a mí me tocó mucho la moda de las tortugas ninja y pues, prácticamente dibujábamos la pizza en la libreta con los plumones Papermate de colores, sus puntitos, y literal nos comíamos el papel, ¿no? O sea, ese era nuestro juego. Nos comíamos el papel, nos juntábamos todos y ya nos repartíamos la pizza. Hicimos nuestras armas con palos de escoba. Todos teníamos los chacos. Los chacos partimos un palo de escoba en varias partes y con la cadenita del perro hicimos los chacos, la espada, todo era de madera, todo era de palos, pero
la verdad, y afortunadamente hasta el día de hoy, salvo esas dislocaciones que tuve, no traigo otra anécdota que haya llegado a pasar a mayores, ¿no? Como el niño que se clavó ya, porque le sacábamos filo para hacer, me acuerdo de los puñales de Rafael, le sacábamos filo a las varas que encontrábamos con los cuchillos de la cocina de mamá, y éramos unos niñitos, ¿no? Entonces, les digo, sí yo veo cierto grado de influencia, que ya para que trascienda y hacia la parte de cuando eres adolescente, cuando eres adulto, ya es un tema más freudiano, ya es un tema de, pues ya de cierto grado de especialización que está fuera de nuestra jurisdicción, pero creo que sí hay ciertos niveles, les digo, en las películas. En los videojuegos, o sea, realmente por más que me puse a escarbarle, creo que la parte de que ellos se transportan al mundo de fantasía, te desconectas, apagas el videojuego y empiezas a regresar rápidamente a la realidad, hace la diferencia, aunque ahorita los videojuegos ya son muy realistas. Ya en el episodio pasado estuvimos hablando mucho de juegos de terror psicológico y juegos prácticamente que se pueden publicar sin ningún tipo de regulación. Eso es otro cuento, ¿no? O sea, ese es otro cuento, los juegos que viven por ahí en la web o incluso en la deep web, que pueden llegar a trascender y aislar al individuo y sumergirlo en un mundo pues de lo irreal, ¿no? Que ese ya es otro tema, ese ya es otra historia, ¿no? Ahora, en cuanto a temas circunstanciales, como lo que se mencionó de la masacre esta en Estados Unidos, que ha habido desgraciadamente muchas otras, les digo, yo más bien veo que son hechos aislados circunstanciales, o sea, como fueron a esta masacre de Columbine, se llamó, encontraron relación con los videojuegos porque jugaban Doom los chavitos. Ya estaba diciendo Pancho, yo vi un documental donde las personas que investigaban le tiraban a la música, y en aquel entonces, bueno, supongo que hasta la fecha ya le perdí la pista, uno de los personajes más atacados era Marilyn Manson. Entonces van estos chicos que hicieron una matanza, al final se terminan suicidando, inspeccionan todo su cuarto, me imagino que les han de haber encontrado el juego de Doom, por eso han de haber especulado por ese lado. En su reproductor de CD estaba el disco de Marilyn Manson, me recuerdo perfecto, era un disco que se llamaba Anticristos por Estrella en español. En la canción número 15 de ese disco venía una canción que tenía una estrofa que decía dispara, dispara y el mundo se empequeñecerá, traducido al español. Pero los estudiosos se pusieron a escarbar hasta que encontraron una canción que contenía una frase que encajaba perfecto con la situación que se estaba viviendo. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, realmente es buscar una pieza del rompecabezas, decir, ok, ya vimos que es esta canción, ya vimos que es este cuate que está influenciando negativamente, entonces este estilo de música, este personaje, son causa de violencia que puede conducir a que haya masacres, a que haya matanzas. Entonces se generaliza a partir de un hecho aislado, ¿no? Ese es el patrón que yo veo de todas estas situaciones que ha llegado a pasar, como recién, volviendo al inicio de este programa, pasó en México. O sea, hubo un intento de secuestro, no fue por parte de Nintendo, fue por parte de un videojuego online que permitía la interacción vía chat entre la persona que estaba orquestando el secuestro y las posibles víctimas, ¿no? Que afortunadamente no se dio, pero fue el hecho pues precisamente circunstancial. En este caso, los delincuentes pues lo que hacen es hallar el medio o el canal para llegar a las víctimas, y ese medio, ese canal, pues sí, efectivamente pueden ser los videojuegos porque te permiten comunicarte a distancia, pueden ser las redes sociales mismas, pueden ser los comunicadores de tu smartphone, puede ser el mismo correo electrónico, puede ser la deep web, hay N cantidad de posibilidades allá afuera, ¿no? Pero les digo, se generaliza a partir de un hecho aislado, ¿no? Esos son muchos de los casos que a mí me tocó ver. Así aquí, Catrón. Yo pienso que es tal cual como lo dice Panchi Geek. Los le quieren echar, y como dice Edwin, le quieren echar la culpa a los... Están buscando a quién culpar, ¿no? Cuando realmente el sistema educativo está mal, los papás estuvieron mal, básicamente los niños no tenían la atención suficiente y crecieron siendo pues, personas básicamente malas o con pensamientos extraños, pero pues no tienes que buscarle a quién echarle la culpa, como le echan la culpa a las armas.
como le echan la culpa, porque sí tienen la culpa, ¿no? Que también tienen apertura las armas en Es el Estados acceso en Unidos. Estados Sí, Unidos. o sea, cualquier persona mayor de edad puede llegar y comprar armas. Entonces, sí está un poquito peligroso eso, pero básicamente no tienen la culpa ni las armas, ni los videojuegos, ni la música exótica, satánica, X y Y, no, pues básicamente no, o sea, lo que tiene la culpa pues es el sistema social en el que se está ambientando el niño que crea o desarrolla situaciones agresivas. Un videojuego incluso, y lo dice Daniel Goleman en su libro que se llama Focus, nos muestra muchos casos de estudio y conclusiones. Uno de esos casos que analizaron fue el resultado de los videojuegos en el desarrollo de las habilidades cognitivas como la concentración, respuesta rápida y más. Y básicamente también nos dice Goleman que tú mientras juegas videojuegos es necesario hacer una cierta, más ahorita, donde los juegos ya son online y tienes que participar con mucha gente, haces tienes esa conciencia social o empiezas a crear amistades, igual enemistades, ¿no? También, pero en este punto creo que es muy importante porque como nos aislamos todos, básicamente no todos tenemos una bonita familia. Hay mucha gente que igual y se tuvieron que encerrar. Las familias que son 10 personas y que está el tío viviendo ahí, la abuelita, la tía, X o Y. Y generalmente los tíos luego son los victimarios de algún abuso sexual. Y que lo tengas ahí en tu casa, dices, caray. Entonces, pues bueno, no muchas personas pudieron tener el acceso a convivir, entonces convivieron en línea. Y el convivir en línea, dice Daniel Goleman en su libro, que es muy, muy bueno. O sea, es excelente. Es de hecho una opción a poder convivir físicamente. No tienes que convivir físicamente, pero sí tienes que convivir con alguien. Y si las personas con las que estás rodeado no son de tu agrado, pues puedes acceder a un mundo de información que es muy bueno. Ahora también, no te creas todo lo que te dicen. Si te dicen, te están regalando cosas. Hay una frase que es muy importante. Y esa me la dijo mi papá en algún momento y me la dijeron algunos maestros en otro momento y algunos amigos. Me dijeron, nada en la vida es gratis. Cuando alguien te ofrece algo gratis, es porque tú eres el negocio. Entonces, en esta situación que se vieron involucrados los niños, creo que definitivamente el negocio pues, eran ellos, porque les estaban regalando también cosas, que les estaban regalando pases, que les estaban regalando, creo que fueron alrededor de 5,000 pesos lo que los perpetradores invirtieron en los niños, y los niños pues, se la creyeron, y después les dijeron, pues vamos a jugar en mi casa, y dijeron los niños, sí, vamos, pero obviamente se la creen. ¿Por qué se la creen? Pues porque piensan que son buenas personas. No lo son. Son niños, al fin y al cabo son niños, Coquetrón. Exactamente. Hay que enseñar a los niños que no se crean nada de lo que o sea, que se crean un 10% de lo que escuchan y de lo que ven, ¿no? Creo que tiene un poquito que ver con lo que les platicaba. La experiencia, por ejemplo, que yo tuve, éramos altamente influenciables. En el caso, por ejemplo, de mi generación, en mi entorno, nosotros no éramos tan supervisados y tan atendidos como hoy en día son los infantes de hoy, ¿no? O sea, nosotros prácticamente terminaste la tarea, ya acabaste, ya regresaste a la escuela, tus obligaciones, nos podíamos literalmente salir e irnos toda la tarde a jugar o hacer lo que mejor nos plazca en aquel momento, ¿no? Entonces, si éramos, pues, si hubiéramos sido blanco fácil de todas estas situaciones que hoy en día el mundo vive. El mundo ha cambiado en los últimos 20 años totalmente. Yo me acuerdo, en su momento, regresando a las películas, los héroes de moda eran Sylvester Stallone, Rambo, estaba Jean-Claude Van Damme. Me tocaron amiguitos que andaban haciendo este rollo de abrirse las piernas. Van Damme en una película se abre las piernas para en sus entrenamientos. Van Damme, sí, clásico. Sí, él de por sí puede abrir las piernas, pero había un amigo que hasta que se lastimó el coxis, ¿no?
Entonces les digo, había muchas situaciones. Chuck Norris era otro, que ahorita lo vemos como burla, como meme, era otro héroe de la infancia, y realmente nos enseñaban que podían aventarse, lanzarse, golpetearse y no pasaba nada, ¿no? Al paso de los años, ya en el tema de adolescencia, a mí como adolescente me tocó ver cuando estuvo ya de moda temas como Jackass. Me tocó ver muchos niños lastimarse por imitar todas las, pues llámenle retos o como quieran, hacían en el programa de Jackass. O sea, a pesar de que el programa tenía la advertencia de que no lo hagas, este programa está protagonizado por idiotas, que salimos lastimados, etcétera, etcétera. Me tocó ver a muchos niños lastimarse, ¿no? Entonces, les digo, sí hay un alto grado de influencionismo, vamos a llamarle así la palabra, por parte del cine, la televisión, sobre, ya aquí pasado hacia la realidad, ¿no? Luego, sin embargo, de los videojuegos, pues es más complejo que alguien venga e imite a un Mortal Kombat o al típico antihéroe de aquí lo que tengo atrás por portada, que es el Gran Theft Auto, donde prácticamente puedes andar por la calle caminando como si nada, dispararle a quien se te dé la gana, golpear mujeres, golpear viejitos, robar autos, y el modelo del antihéroe, que creo que Grand Theft Auto fue un parteaguas para este tipo de juegos donde pues el criminal prácticamente era el héroe, ¿no? Que es uno de los temas pues más recientes de moda en el mundo de los videojuegos. Creo que muchos desarrolladores ya se les secó tanto el cerebro que ya tienen que recurrir a pues temas de cárteles, por ejemplo, terroristas, militares, entonces ya un poquito más aproximados a la realidad, pero desgraciadamente, al igual que vuelvo a insistir, las series de televisión ponen en un plano pues de héroes a estos personajes, ¿no? Como es tantísima serie de narcos que hay ahí en las plataformas de streaming, ¿no? Que prácticamente pues te los ponen como el héroe, como la leyenda del momento, ¿no? Y pues ¿qué son? Pues son criminales, son asesinos, Sí, no deberían de ser figuras. Claro, y de repente ya todo el mundo quiere ser narco, o dices, los niños, ¿qué quieren ser de grande? No, pues quiero ser narco. Dices, ¿qué rayos? ¿Por qué? No, pues les va súper bien. O sea, además lo pintan como, aparte de que ser el héroe, lo ponen como guapo, fornido, cuando en la realidad, pues... Rodeados de mujeres. Sí, ajá, exactamente. Y dices, lujos. oye, pues no es como el ejemplo a seguir. Digo, no nos vamos a meter tampoco con narcos ni nada con el que nos vayan a perseguir, no, o sea, bien, es su vida adelante, pero sí, no creo que sea una buena influencia para los niños, definitivamente. Ahí sí no se cree en la realidad, como ese montón de programas basura, y yo les digo programas basura no porque se los diga yo, sino porque ya hay un estudio hecho tal cual, que son programas que solamente te carcomen el cerebro, o sea que no tienen ninguna, es como llegas del trabajo, y digo, no es tan mal, llegan del trabajo, las personas llegan cansadas y solamente quieren pues descansar, ¿no? No se van a poner a jugar videojuegos, porque jugar videojuegos sí necesita una cierta habilidad y capacidad mental y determinado tiempo dedicarle para ser bueno en ese juego. Pero si llegas cansado del trabajo, pues obviamente llegas y quieres apagar tu cerebro por un rato y te pones a ver, pues no sé, chismes de las estrellas, gente que canta, gente que se enamora, por decir uno que otro. No vamos a decir nombres, pero sí digo, son programas que definitivamente no vale la pena. Pero eso es lo que hay. O sea, ¿qué prefieren? ¿Que se pongan a jugar videojuegos que les puede desarrollar habilidades psicomotoras? ¿O que apaguen su cerebro un rato viendo, no sé, Televisa o TV Azteca? Eso nada más quiero hacer un comentario. Depende en lo de los programas basura, depende mucho también los costos, ¿no? Porque pues si ves televisión abierta o ves televisión, a lo mejor es mucho más accesible que los videojuegos. Entonces, a lo mejor ahí el punto de comparación es el mismo. Y solamente como anecdotario, fíjate que sí hay gente que sí es influenciable con los videojuegos. No sé si te acuerdas, José Luis, estábamos en sexto de primaria, estaba de moda Street Fighter, y estábamos jugando Street Fighter. Cada quien escogía un personaje, o sea, jugando no el videojuego, sino nosotros físicamente jugando. Y entonces teníamos un compañero que le decían el chiquilín, ¿sí te acuerdas? Sí. Entonces, de repente estamos jugando así tranquilamente, él se aloca
está jugando conmigo, toma mi pierna y me avienta con la pierna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo recibí una fractura, precisamente simulando que éramos Ryu y Blanca o no sé. Y son cosas que sí pasan, o sea, pero hay algo muy importante mencionar, así como lo que tú mencionas, Edwin, que te pasó a ti, a mí me pasó que me quebré mi brazo, éramos niños, o sea, la capacidad del niño es muy diferente a la de un adulto o un joven. Eh, de hecho, me gustaría nada más mencionar algo que creo que es, y creo que vamos a estar todos en conjunto. Eva Forcadell, que es una neurocientífica, mencionaba precisamente que cuando a los niños muy tempranamente, o sea, siendo muy pequeños, le estás dando una tableta, le estás dando un juego electrónico, estos niños sí van a reforzar algunas áreas, por ejemplo, la visión, algunos aspectos importantes. Sin embargo, empiezan o se atrofian en otras habilidades psicomotoras. O sea, van a ser menos hábiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella menciona algo muy interesante. O sea, que hay un riesgo palpable en que a temprana edad tengan el acceso a las pantallas, ¿no? A los videojuegos. Entonces, traslapando toda esta información de los niños y demás, creo que aquí algo donde creo que todos vamos a coincidir es en la edad en la que empiezas a tomar los videojuegos y qué tipo de videojuegos consumes de acuerdo a tu edad. Evidentemente nosotros somos muy influenciables, era otra época, o sea, mi esposa siempre menciona que ella cuando era niña podía salir a jugar a la calle, que tenía los amigos de la calle y todo. Y la realidad, chavos, es que hoy ya no se puede ir a jugar en la Ni calle. a la esquina. No, no, no. O sea, ya la No. realidad es que vivimos una situación complicada. Ahora, ¿a qué vamos? No vamos a buscar precisamente el por qué ha pasado esto, son otros tiempos, pero creo que algo evidentemente es que la influencia de acuerdo a tu edad es complicado. Y algo que aprendí, fíjense que yo siempre me quedé con la cultura de, pues, obviamente de mi niñez, que los videojuegos eran productos que nacían para entretener a lo que es los niños y a lo mejor jóvenes, o sea, adolescentes. Pero la realidad es que no, el promedio hoy en día de los videojugadores es de 34 años. O sea, nosotros ya pasamos el promedio, ya somos los chavos rujos de de esta área. Pero que vamos, que los videojuegos en su mayoría están enfocados para este público. Entonces creo que de que la gente es influenciable es cierto, pero creo que depende mucho también de la edad, ¿no? Y es que, o sea, son muchas cosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la liberación de dopamina en muchos estudios, o sea, son muchas Sí, cosas. sí, La de hecho libera- también, cuando en los cigarros, por ejemplo, ahorita te interrumpí nada más eso, pero por ejemplo en los cigarros, que ponen la rata muerta, que ponen el bebé, el feto también ahí, pues, muerto, los pulmones todos negros, eso hace que el consumidor libere dopamina. Entonces, básicamente, esos ¿Venden más? anuncios hacen que vendan más. Eso está en un libro de neuromarketing, se llama el libro. Y de hecho es algo muy utilizado por las marcas. Por eso ni siquiera lo quitan. Dicen, pues nos necesitan que lo pongamos, le ponemos más y han tenido más ventas. Entonces, Qué curioso. Exactamente, es la liberación de dopamina lo que hace que compren más. Perdón, te interrumpí. Sí, no, y es que les digo, son muchos factores a lo que estamos comentando, ¿no? Se habla, por ejemplo, del tema de la adicción. Acuérdense que nosotros en los primeros episodios platicábamos de que cuando éramos niños los videojuegos eran considerados un vicio. O sea, las primeras personas que tuvimos al alcance, ahorita ya creció el público promedio consumidor de videojuegos, pero las primeras personas que tuvimos al alcance en su momento éramos los niños. Entonces éramos considerados viciosos, el videojuego era un vicio, era algo que te iba a dejar ciego, en palabras de las abuelitas. A mí no menos de una vez me fueron a sacar de las orejas de las maquinitas, te vas a quedar ciego, que eran por ejemplo, cosa del demonio, por todo el mito y la leyenda urbana que existían en la antigüedad. La realidad es que antes nosotros no estábamos tan vigilados como niños en nuestra niñez, y los videojuegos tampoco estaban tan regulados, y tampoco había habido
tanto estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé de jugar muchos años cuando me puse a trabajar. Dejé de jugar, dejé de ser un jugador activo y pasé a ser un videojugador pasivo, ¿no? Que nada más ve, que nada más gusta, que nada más ve reseñas, pero ya no juega videojuegos. Entonces, durante ese largo tiempo me tocó ver una transformación brutal de precisamente cómo pasa a una nueva generación a manos de los videojuegos. ¿Por qué creo que crece tanto? Pues porque crecimos, porque ya trabajamos, porque ya tenemos dinero, ya podemos comprar los videojuegos que se nos dé la gana y además comprárselos y transmitírselos a nuestros hijos, ¿no? Entonces prácticamente el videojuego se volvió casi que como el deporte, se volvió parte de la cultura. O sea, hoy en día quien no sabe qué es Minecraft es alguien raro, ¿no? Entonces, otro fenómeno que ahorita se da en el tema de los videojuegos son maliciosos o no, es la tremenda adicción que las nuevas generaciones están desarrollando. O sea, este tema de, pues es que el videojuego te genera dopamina, que es la droga de la felicidad, pero pues déjame te digo, los videojuegos no son la única cosa que te puede generar dopamina, también la puedes encontrar haciendo ejercicio, también la puedes encontrar leyendo, tocando algún instrumento o haciendo tu actividad favorita, ¿no? Sin embargo, los niños se clavan, a mí sí me ha tocado ver, sobre todo niños adolescentes, que se clavan a tal grado que el mundo de allá afuera ya no les satisface. O sea, sales, por ejemplo, de viaje, por lo que para nosotros de niños fue un disfrute, ir a la montañita con pastito, con el riachuelo, ir a ver a los borreguitos, a los venaditos, los niños ya no los disfrutan. O sea, llega el momento en que están desconectados y como cual droga, empiezan a sudar, a desesperarse, a ponerse de malas y ahí tienen que tener de vuelta el el teléfono o el videojuego portátil, que uno de los más famosos ahorita es precisamente el Nintendo Switch. Pero ¿es el videojuego el culpable? O sea, realmente a mí me toca mucho escuchar, es que este niño se le quiere pasar pegado al videojuego y ya me lo está pidiendo de nuevo, ya estoy harto. Ten, mijito, ya, estés molestando. O sea, no, o sea, realmente lo que dijiste en el principio, Coca, no, ¿dónde están los padres, no? O sea, ¿dónde están los mecanismos reguladores? O sea, realmente son circunstancias. O sea, el videojuego no lo hizo vicioso. Y de hecho, pues básicamente ahorita, por ejemplo, en Minecraft, pues ya son alguien, ¿no? En Minecraft, ya son nivel X o ya tienen diferentes, crearon sus diferentes casas. Y pues dicen, yo soy una persona pues importante, ¿no? En Minecraft, o soy una persona importante en Fortnite, soy, no sé, soy nivel tal, pero, y en la vida real, pues, son gente marginada o X o Y, entonces prefieren estar en los videojuegos. O sea, la neta es que sí disfrutan mucho más estar jugando videojuegos que pues viendo a las personas que realmente ni los entienden, ni hablan de las cosas que le gustan. Ahora también es muy importante, perdón. Bueno, ahorita es muy importante que, por ejemplo, ya se puede monetizar. Antes decían, pues ya es una pérdida de tiempo. Ahorita se puede monetizar mucho. Y dices, antes, todo el mundo peleaba porque tuvieras menos tiempo. De hecho, incluso ahorita, psicólogos dicen que no dejes más de 3 horas jugar a tus hijos. Y si dejas jugar videojuegos a tus hijos, quédate con ellos, para que lo vean como un comportamiento de familia. Ahora, si no los dejas jugar, eso obviamente es para los niños, ¿no? No para las personas que ya están monetizando con eso, porque ya las personas que están monetizando con eso se avientan más de 18 horas jugando videojuegos, que eso, digo, para un trabajo incluso, hay godines que se han aventado 18 horas trabajando también, digo, no, es una cuestión laboral, ¿no? O sea, y además si te gusta, pues que mejor, disfrútalo y adelante. Esto no pasa en países tercermundistas como México, 18 horas trabajando. Qué bueno. Por ejemplo, a mí ahorita que platicas me tocó el boom de los Sims en la computadora, y cuando andaba yo godineando, encerrado mucho tiempo trabajando en la oficina, para mí era un abandone meterme a jugar los Sims. O sea, que era un vil simulador de la vida real, donde empezabas de la nada, ibas a recoger el periódico para buscar trabajo y te ibas haciendo de una casita. Era un simulador, o sea, un simulador de la vida real. Te ibas haciendo de una casita, te ibas haciendo de un coche, ibas al súper, conversabas con tus amigos, ibas a comer, cenar, dormir, incluso ibas al panteón a llorar, ibas interactuando.
y tu vida realmente era ahí, ¿no? Que esto me lleva a la siguiente anécdota bien curiosa. Yo no sé si ustedes vieron el capítulo de South Park de World of Warcraft. Sí, Sí, es muy buenísimo. bueno. O sea, ese capítulo es emblemático de lo que estamos diciendo precisamente. Resulta que se clavan los niños, los 4 protagonistas de South Park, a jugar Warcraft. Se clavan a jugar Warcraft a tal grado que pasan las horas ahí jugando, y a los adultos como que pues les empieza a llamar la atención, ¿no? Y hay un adulto particularmente en South Park que siempre se mete en las ondas de los chavales, ¿no? Que es Randy. Ajá, el papá Siempre de... ¿qué estás Stan. haciendo, Stan? Papá Stan, ¿qué estás haciendo, Stan? No, no me estés jodiendo, ¿no? Y, oye, no le hables así a tu padre. Entonces, por ir a meterse en onda, se mete a jugar Warcraft, se mete en un personaje, y al ratito en el trabajo, van y le dicen, ¿qué estás haciendo, Randy? No, me estás jodiendo. Le contesta igual que le contestó su hijo, ¿no? Le dice, es que yo en el mundo real soy un simple geólogo, pero en Warcraft soy el super mago nivel no sé qué, y entra en esa parte de abandono de la realidad, ¿no? Pues resulta que hay hay un vaguito tipo hacker que ya le da la vuelta a todos, que ya alcanzó un nivel que está incluso más arriba de lo que fue programado, y los niños se obsesionan con tratar de ganarle y se ponen a jugar las horas ininterrumpidamente, con la comida prácticamente aquí a un lado, sin ir a otra parte. Entonces se empiezan a poner obesos, se empiezan a llenar todos de granos, de barros, y no, ahí resulta un cochinero. O sea, es una parodia que realmente es un reflejo de lo que sí le pasa a mucha gente que se pone a jugar las horas ininterrumpidamente. Ahí sí, hoy en día conozco muchos casos de gente que prácticamente ya no es feliz en el mundo real, ¿no? Entonces les digo, eso es otro tema, o sea, eso es otro tema, pero para mí poco o nada tiene que ver con los videojuegos. Igual que con los videojuegos, hay gente que se obsesiona con los cómics, hay gente que se obsesiona con las series de televisión, que no vive sin la televisión, hay gente que se obsesiona con las redes sociales, por ejemplo, las atrapa, las consume, y hasta con las cosas buenas, ¿no? Porque también conozco gente que hasta con el deporte Sí. se obsesiona horriblemente, y su mundo no es igual, sin estar pasando las horas, por ejemplo, en el gimnasio, subiendo cerros, en el ciclismo, etcétera, ¿no? Lo cual me lleva a lo mejor a adelantar lo que para mí es la conclusión de este programa, pero se los voy a anticipar. Para mí, todas las cosas, por muy buenas que sean, en exceso, se convierten en malas, ¿no? Entonces, pues yo así lo veo, no es tema y circunstancial de los videojuegos. Otra cosa que yo tengo que luchar ahorita con los infantes de hoy es el tema de la frustración. Como los videojuegos de ahorita ya ofrecen ciertas facilidades para los videojugadores, para que puedan ir pasando, terminárselo, y muchos de ellos para que vayan y se compren el siguiente. Muchos de los juegos viejitos que juegan algunos niños de hoy, me ha tocado ver cómo se frustran cuando no pueden pasar los niveles. Porque antes, pues ya saben, no tenías continuadas ilimitadas, no podías guardar estados, no tenías vidas ilimitadas. Entonces me toca ver mucho a los niños frustrarse y aventar el control por acá. Como saben, hay un video por ahí, hay muchos videos de niños golpeando los monitores, azotando bestialmente sus consolas y ese tipo de cosas. Entonces a mí me toca mucho lidiar con la parte de, y tratar de inculcar la parte de, los videojuegos son para entretenerse, son un mecanismo para que te distraigas y te relajes un rato, no para que te frustres. O sea, en el momento que se está volviendo frustrante para ti, en ese momento vas y me lo apagas y te pones a hacer otra cosa, ¿no? Pero les digo, es un tema de, pues, hasta educación, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? No, siempre ha sido educación. De hecho, también igual para terminar por mi parte, me gustaría leerles algo de lo que leí, de lo que encontré. Mira, las conclusiones de los estudios realizados sobre los videojuegos de carreras, de coches o de guerra, por ejemplo, han puesto en relieve mejoras en la atención visual, la velocidad de procesamiento de información, el rastreo de objetos y el cambio de una tarea mental a otra. Eso lo dice Daniel Goleman en Focus. El cerebro tiene plasticidad y los videojuegos son capaces de moldearlo. Se han hecho diferentes estudios en torno a ello. Científicos han dado diferentes conclusiones, pero en su mayoría coinciden en que el videojuego puede ser muy positivo en desarrollar muchas habilidades cognitivas. Incluso hay países donde aplican sesiones de videojuegos para que niños con déficit de atención puedan aumentar su concentración. El hecho de que un niño se enfoque en jugar
siempre un juego y superar diferentes niveles una y otra vez hasta hacerlo de la mejor forma posible, hace que este niño desarrolle habilidades que le permiten llegar a esa meta. Eso también sucede con los adultos, aprendemos a medida que practicamos. La última cita textual: los juegos que plantean desafíos cognitivos cada vez más complejos, es decir, juicios más exactos y complejos, reacciones más rápidas, una atención concentrada y una ampliación creciente de la memoria de trabajo, provocan cambios cerebrales positivos. Entonces, básicamente lo que nos dice es, sí son muy buenos los videojuegos, muy buenos, no solamente buenos, o sea, muy buenos, pero tienes que ser aplicados en cierto momento, ciertos juegos, y también acompañado para que no se convierta en una rutina de más de 3 horas también para los niños menores de 8 años. Yo también ya, porque ya estamos llegando al final de lo que es de este capítulo del día de hoy. Creo que tenemos mucho para hablar. De hecho, me gustaría tocar ahí un tema que no se pudo tocar ya por el tiempo, que es referente a cómo precisamente criminales hacen uso de no solamente los videojuegos, sino de los medios electrónicos. Creo que es importante, a lo mejor que lo tomemos brevemente en otro episodio, pero yo solamente quiero dejarles también como comentarios finales. Daphne Bavelier, que es precisamente otra neurocientífica, que hizo ciertos estudios. De hecho, pueden encontrar una charla de ella en TED Talk que se llama El cerebro bajo la influencia de los videojuegos. Menciona prácticamente cosas muy importantes, entre ellas que presente aquellas personas que se dedicaban a jugar juegos tipo Call of Duty, que son de primera persona, shooters de primera persona. Mencionaba que sí hubo precisamente mejoras en situaciones cognitivas, como lo dijo Cocatrón, en tema de reconocimiento de patrones, e inclusive tenían una mejor visión. Es decir, siempre lo que decían nuestras abuelitas, que te vas a quedar ciego si estás jugando videojuegos, pues realmente es lo contrario, ¿no? De hecho, también hay estudios en donde, por ejemplo, jugando Pac-Man, mejoraba precisamente lo que es el ojo perezoso, ¿no? Pero aquí algo bien importante, y voy a hacer esa analogía que ella hace, esta metáfora donde dice que situemos los videojuegos como el vino, o sea, en ciertas cantidades, en ciertas edades es benéfico precisamente el uso del vino, ¿no? Igual los videojuegos, en ciertas cantidades, a ciertas edades es muy correcto, es hasta benéfico lo que son los videojuegos. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños pequeños, y también aquí va pues la información. Si tenemos jóvenes, niños que están escuchando este podcast, primeramente pues tengan atención a lo que hacen sus padres, sean prudentes en el uso de los videojuegos, y creo que el llamado de atención va más hacia los padres. Padres, tengan en conciencia qué juegan sus hijos, qué están haciendo sus hijos, porque evidentemente como decía Edwin, todo en exceso es malo, ¿no? Así como el alcohol o el vino en exceso puede causar conflictos irremediables, como es la pérdida de un ser querido o tragedias terribles, de igual manera el exceso de los videojuegos, generando precisamente ese tema. Y por último, también quiero comentarles, Edwin decía algo muy cierto, que situaciones que llegan a pasar, por ejemplo, lo de Columbine, las personas que se meten en estos temas a tratar de explicar el por qué hacen uso de algo que se le conoce como sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es en base a sus creencias, adaptan las circunstancias, adaptan los atenuantes, los antecedentes, el contexto para justificar. Ya lo decía Edwin, ¿no? Por ejemplo, el Columbine es muy interesante, la música. Pues vamos a echar a Marilyn Manson, y buscan algo en sus canciones hasta encontrar algo. Por eso se mataron. Los que están en contra de los videojuegos, los chavos jugaban Doom, y eso es porque a lo mejor hicieron una mención, tenían un blog que de hecho todavía sigue en línea, de los chavos de Columbine, precisamente donde hablan que juegan Doom. Pues es la culpa de los videojuegos, ¿no? Pero acá la importancia es dónde estaban los padres, ¿no? Es algo que siempre mencionar. O sea, aquellos que tenemos el privilegio de ser papás, pues tengamos conscientes qué juegan, qué consumen nuestros hijos, y creo que es el punto para finalizar el episodio del día de hoy. Edwin, ¿tú con qué nos dejas a los prisioneros? Sí, es muy importante
saber que la mayoría de los estudios científicos vienen derivados de muchas áreas, o sea, no normalmente son gente física, gente estudiada de la psicología, de la psiquiatría, o sea, normalmente ahí se combinan varias áreas en la que parte importante es la estadística y el estudio de patrones. O sea, en la estadística y en el estudio de patrones es donde se demuestra que está sucediendo un fenómeno en un sector aislado de la población. Y hasta el día de hoy no se ha logrado demostrar que los videojuegos enteramente generen violencia porque, curiosamente, los países menos violentos, como pueden ser Japón, Corea del Sur, que son de los que más consumen videojuegos, tienen sus índices de violencia casi a ceros, ¿no? Entonces, a través del estudio de estos patrones es que se demuestra, y aislando los sectores de la propiedad, de la población que tienen este tipo de problemática, es que se va generando este tipo de determinaciones. Por ejemplo, el insecticida fulanito de tal ha sido causa del desarrollo de cáncer en los últimos 35 años. Deriva, es un ejemplo ficticio, deriva a que en la población fulanita de tal, la población tendió a desarrollar cáncer porque estaban utilizando ese pesticida en sus alimentos de consumo básico, ¿no? Por decirles algún ejemplo. Esto hasta el día de hoy no ha sucedido con los videojuegos, no se ha demostrado. Los videojuegos han sido víctimas de ciertas circunstancias, como les decía, como lo puede ser cualquier otra cosa en los que se cometan los grandes excesos, ¿no? Esa es mi conclusión. Ok, pues solamente a mí decirles que si van a pasar tiempo con sus hijos jugando videojuegos, si son muy niños, adelante. Si los van a dejar solos, cómprenles juegos que sean recomendados para su edad. Nada más, o sea, sí tomen en cuenta mucho eso, no vayan a comprar a Killer Instinct, bueno, no Killer Instinct, vamos a hablar de Mortal Kombat, que está más sangriento, a un niño de menor de 8 años, porque pues, no es correcto. O si se lo van a comprar, si dicen, no, sí, mi hijo puede aventar, jueguen con él. Digo, nada, solamente eso, no lo dejen nada así como así al vacío, pónganles atención a sus hijos. Sí, pues ya les platicamos las anécdotas de lo que a nosotros nos tocó. El grado de influencia, bien importante eso para mí. Yo lo veo, y no es que sea yo un viejito amargoso, pero veo cómo los niños van y replican la parte de lo que hay de moda. Los videojuegos ya están etiquetados, ya prácticamente dicen, este juego tiene destellos, este juego, acuérdense que los destellos mencionamos que ha habido episodios muy aislados que han detonado la epilepsia en la gente que ha sido preepiléptico o que ya son epilépticos, no quiere decir que son causa de, ¿no? Entonces ya vienen etiquetados con, tienen exceso de sangre, tienen exceso, lenguaje verbal inapropiado. Prácticamente hoy día todo está etiquetado. Su plataforma de streaming favorita, cuando la están viendo, siempre les tiene un recordatorio en la parte de arriba. Esto contiene lenguaje ofensivo, contiene desnudos, contiene etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, recuerden que esas reglas, esa parte esencial del comportamiento, el deber ser del ser humano, empieza en casa, ¿no? Definitivamente. Pues damos a todos gracias por su atención en este episodio más de Caloso Geek. Antes de despedirse, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de sus plataformas de podcast favoritas, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Les agradecemos a todos ustedes su atención, y de parte de esos tres chavarrucos les decimos felices juegos, y incluiría en esta ocasión, sean prudentes y dosifiquen los juegos correctamente. Y papás, atención a lo que hacen sus hijos. Hasta luego. Felices juegos. Pues gracias, hasta luego. Gambi fuera.